Bendiga, Dios les bendiga. Estamos en vivo y en directo. Aleluya. Vamos a compartir una palabra del Señor en esta hora. Yo sé que para muchos va a ser de bendición esta palabra. Estamos en vivo y en directo. Dios bendiga a todos los hermanos y amigos que van a ver este video. Aleluya. Gloria a Dios. Estamos esperando que alguien se conecte. En el nombre de Jesucristo, a alguien le va a llegar esta palabra del Señor. Aleluya. Gloria a Dios. También vamos a salir por el canal de YouTube. Gloria al Señor. Dios les bendiga, mis hermanos. Vamos a compartir una palabra del Señor aquí con mi hermano Francisco Cisnero. ¿Cómo le va, hermano Francisco? Todo bien, hermano, gracias a Dios, bendecidos. Gloria a Dios. Gloria sea al Señor. Aproximadamente hace un tiempo estuvimos transmitiendo, ya no recuerdo cuánto hace. Amén. Ya no transmitíamos, pero gracias a Dios nos ha dado la oportunidad de volver a transmitir. Por no sé por qué motivo hubo un pequeño problema que no pudimos seguir transmitiendo. Gloria Resultó que me habían como hackeado el canal de acceso para poder entrar a Facebook. Así es. Y por ese motivo es de que también algunos hermanos y amigos tampoco han podido estar pendientes de las transmisiones, porque alguien que no le agradó algo que se predicó reportó lo que es la página y la habían bloqueado, e incluso hasta borraron a muchos de los amigos que habían dentro de la página de Facebook. Amén. Y poco a poco se han ido agregando nuevos amigos, nuevos hermanos, diferentes de los que habían antes. Gloria prácticamente, digamos de que hubo una limpieza dentro del mismo Facebook. Claro que no la hice yo, fue a quién sabe qué persona fue la que pudo acceder al Facebook de donde estamos transmitiendo. Por eso que ahora estamos transmitiendo a través de la página Cristo Viene Ya, y a través de la página también Cristo Te Está Llamando, que está dentro de lo que es la plataforma de Facebook. También este mismo video prontamente va a estar siendo subido a través de YouTube. El diablo está enojado y él se va a esmerar porque la palabra del Señor deje de predicar. Él se va a esmerar por evitar, antes de que un predicador se levante, de poderlo querer destruir. Recordemos que el diablo no se va a ir a aquellos que están dormidos o a aquellos que no quieren trabajar en la obra de Dios. Él se va a ir a aquellos que quieren trabajar en la obra de Dios y quieren llevar un mensaje de salvación a las almas. Recordemos que la venida de Cristo por su iglesia está cerca. Amén, gloria a Dios. Cristo viene pronto Gloria a levantar Señor. a su iglesia. Aleluya. Y Satanás no quiere que este evangelio se predique, porque él sabe que le queda poco tiempo ya y quiere que sean muchas personas las que lo sigan a él, que también se vayan juntamente con él. Jesús de Nazaret. Al que está estudiando para predicador, para pastor, para ministro, Satanás le va a poner 1,000 batallas, 1,000 tropiezos para que él se atasque y no pueda seguir caminando y se desmoralice, que se deprima y no siga preparándose. Pero Dios tiene una palabra nueva en este día. Amén, gloria a Dios. Así, hermano Francisco. La palabra de Dios llega a tiempo y fuera de tiempo. Así, hermano Francisco, vamos a hablar de la palabra del Señor. Yo quería compartir unos versos, hermano Francisco. Amén, amén. Unos versículos de la carta de Santiago. Yo sé que para muchos, como vamos a hablar de la palabra del Señor, y la palabra del Señor, la palabra que Cristo vino a dejar a la tierra, se trata que sin santidad nadie verá a nuestro Dios Todopoderoso. Aleluya, gloria a Dios. Pero de lo que decía el hermano Francisco en este momento, es que Satanás, o el diablo, o la serpiente antigua, como le llama toda la escritura desde Génesis a Apocalipsis, se ha levantado con bastante fuerza. Pero en este momento vamos a compartir un versículo bíblico para que usted lo tenga en su corazón. A la carta de Santiago, capítulo 4. La carta de Santiago, capítulo 4. Aleluya. Verso 7 y verso 8. Estos versículos los voy a compartir antes que el hermano vaya a comenzar a predicar. Gloria al Señor. Amén. Para la gloria y honra de nuestro Dios, vamos a hacer pública su palabra. Gloria a Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice: someteos pues a Dios. Aleluya.
Someteos pues a Dios y resistid al diablo y él huirá de vosotros. Esta palabra resistencia, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Esta palabra resistir o resistencia no le pertenece. Dios ya dio el poder a través de su Santo Espíritu, dio la autoridad a través de su Hijo, dio la sabiduría a través de su Santo Hijo Jesucristo. Pero la resistencia a Satanás para que huya de nosotros nos pertenece a nosotros mismos. Esa palabra está en nuestro corazón. De nosotros depende si nos dejamos vencer de la tentación. De nosotros depende si nos dejamos vencer de las fuerzas del maligno. Pero la Biblia dice que nos ha dado Dios espíritu de valentía y de dominio propio. Y tenemos lo más importante, que es la palabra del Espíritu. La palabra del Espíritu, la cual se convirtió en espada para todos los que creen en el Señor. Vamos a leer verso 8, dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Esta palabra también, amados hermanos, queridos amigos que me vayan a estar escuchando o vayan a ver este video, esta palabra, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, también depende de nosotros mismos. Está en nuestro ser, está en nuestra concupiscencia, está en nuestra voluntad. Si nosotros nos acercamos a Dios, nosotros obtenemos la riqueza y la sabiduría del Dios eterno y el poder, potestad que Cristo vino a dar a esta tierra. Pero dice, acérquense a Dios. Es una palabra que usted mismo la decide. Resistan al diablo y él huirá de vosotros, bajo el poder y la unción del Espíritu Santo y la palabra de nuestro Dios Todopoderoso. Entonces, resistan al diablo y no se dejen vencer de la tentación. Aleluya. Para todos los que vayan a ver este video, sométanse a Dios y acérquense a Dios y Él los va a enriquecer con toda autoridad de nuevo para vencer las fuerzas del maligno. Hermano Francisco, gloria al Señor. Gloria sea al Señor, hermanos. Muy bien dicho con las palabras que mi hermano estaba diciendo. Amén, gloria a Dios. Tenemos que vencer las tentaciones del enemigo. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a abrir la palabra del Señor. Le voy a pedir que si usted tiene su Biblia a la mano, que abra la palabra del Señor en primera de Juan, capítulo 2. Del versículo 8 en adelante vamos a estar leyendo la palabra del Señor. La palabra del Señor nos habla de una manera muy especial, pero antes de dar lectura, quisiera que cerráramos nuestros ojos y hagamos una oración para que sea Dios hablando a su vida, para que sea Dios glorificándose. Y desde ya, si usted tiene alguna enfermedad, algún problema, confíe en Dios, ponga ese problema en las manos de Dios. Ponga su situación económica en las manos de Dios. Ponga su situación sentimental con su pareja o sus problemas con su familia en las manos de Dios y Él va a resolver sus enfermedades. Él las conoce. Es el doctor por excelencia. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Así que vamos a estar orando. Oremos, Padre que está en los cielos. Te damos las gracias, mi Dios Todopoderoso, en este preciso momento en el que tú nos has concedido este privilegio de poder traer, Señor amado, una palabra de salvación, una palabra que da vida, Señor amado. Gracias por permitirnos, Dios poderoso, llegar al rico, Señor amado, por permitirnos llegarle al pobre, Señor, por permitirle llegar a aquel que está siendo bendecido, como también a aquel que necesita esa bendición, oh Dios poderoso. Gracias por permitirnos llegarle al sano y al enfermo, a aquel que está deprimido, como al que está alegre, Señor amado. Pero queremos darte las gracias, Señor, por todo lo que tú, oh Dios, permites en nuestras vidas, porque tu palabra nos dice que debemos de darte gloria a ti, Señor amado, en todo tiempo. Debemos de darte gracias a ti en todo tiempo, mi Dios. Oh Padre amado, te ruego, Señor amado, por aquellas personas que están poniendo su problema en tus manos, Dios, que seas tú propicia a su necesidad. Aquellos que están poniendo su problema en tus manos, Señor, resuélvelo en el nombre de Cristo Jesús, oh Dios poderoso. Aquel que está enfermo, Padre amado, y que ha venido, Señor amado, mi Dios de gloria, esperando un consuelo, Señor amado, una noticia, Señor amado, oh Dios poderoso, que ha sido sanado. Sé tú, oh Dios, sanando, Señor amado. Extiende tu mano poderosa, oh Dios poderoso, ahí donde se encuentra esa persona enferma, ese amigo, ese hermano, Señor amado. Y sé tú, oh Dios, sanándole bajo la autoridad de tu Espíritu Santo, Señor. Echa fuera todo espíritu de enfermedad en el nombre de Cristo Jesús.
Echamos fuera todo demonio de enfermedad. Echamos fuera, Señor amado, todo espíritu inmundo que está atormentando la vida, los corazones, la mente, Señor amado. Aquel que se ha apartado de ti, Señor amado, que el enemigo le ha dicho que está derrotado, Señor amado. Oh Dios poderoso, porque grande es Dios en misericordia, que envió a su Hijo unigénito a morir en la cruz del Calvario, para que todo aquel que en él creyera no se perdiera, sino que tuviera vida eterna, mi Dios amado. Y creemos, Señor amado, lo he dicho en tu palabra. Oh Dios poderoso, Primera de Juan capítulo 2 versículo 1. Hijitos míos, estas cosas escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Satanás le ha dicho, Señor, aquel que se ha apartado de ti, que va rumbo al infierno igual que él. Pero tú tienes la última palabra, porque hoy tú has traído vida, has traído libertad. Aquel que está siendo cautivo, Señor amado, oh Dios poderoso, aquel que está oprimido, tú le das liberación ahora mismo, en el nombre de Cristo Jesús. Y te lo pedimos, Señor, para que seas tú hablando a través de tu palabra, Señor. Aquella vida necesitada, sé tú hablando a nuestra vida, para que tu palabra, Señor amado, traiga fruto y no vuelva vacía, Señor. Gracias te damos, mi Dios, en el nombre poderoso de tu Hijo amado, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias, hermano. Sin santidad nadie verá al Señor. Es el tema del que vamos a estar hablando en esta preciosa hora. Sin santidad nadie verá al Señor. La palabra del Señor que hemos acabado de leer, hermanos, es la primera epístola de lo que es el apóstol Juan. Ciertamente uno de los propósitos del apóstol Juan en la primera carta que escribe, gloria a Dios, es definir los fundamentos de la fe del cristiano, descubrir los deberes y privilegios que los creyentes tenemos dentro de la obra del Señor, dentro de lo que es el plano espiritual que Dios nos ha encomendado de predicar la palabra del Señor. Pero antes que nada, lo que él hace énfasis es en que debemos nosotros de permanecer en santidad. Gloria a Jesús. ¿Por qué? Porque sin santidad nadie verá al Señor. Sin santidad nadie puede predicar la palabra de Dios. Sin santidad nadie puede orar al Padre y recibir a través de Cristo Jesús esa bendición que está clamando. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Nadie puede llegar al Padre. Nadie puede entrar al trono de la gracia para hallar misericordia y el oportuno socorro. Gloria a Dios. Si no está en santidad. Por eso debemos nosotros primeramente acudir al trono de la gracia para hallar misericordia y el oportuno socorro a través de Cristo Jesús. Ahora, leemos lo que vamos a leer acá en la primera carta 2:8. Dijimos que íbamos a estar leyendo, que nos dice su palabra. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas. Y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. Gloria a Dios. Hasta ahí nomás dejamos la lectura por el momento. Cuando hablamos nosotros de santidad, hermanos, esto se refiere que el apóstol Pablo durante mucho tiempo predicó, hermanos, a una generación gentil que le había dado la espalda al Señor, en donde muchas personas recibieron al Señor Jesucristo. Pero también el apóstol Juan, ese mismo que fue exiliado en la isla de Patmos, ese mismo Juan está escribiendo acá a una iglesia que debe de fundamentarse en la fe. El propósito de esta carta es que como iglesia nosotros nos fundamentemos en la fe, santificarnos día a día. Por eso él inicia el capítulo en donde él dice, hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequéis. No le está hablando al impío, no le está hablando al que no es cristiano, le está hablando a la iglesia del Señor.
A muchos les da temor meterse en las epístolas del apóstol Juan, al igual que meterse a estudiar el Apocalipsis, porque él habla misterios a través de la palabra del Señor, porque sinceramente desde que él inició su ministerio, hermano, él fue el más joven de todos los apóstoles y el que murió a muy avanzada edad. Y él murió haciendo la voluntad de Dios, predicando la palabra del Señor, aunque tal vez él ya no podía ir y viajar y predicar la palabra del Señor directamente en persona a las naciones o a los lugares donde él había estado. A través de sus cartas desde la isla de Patmos, él escribía cartas de la misma manera como lo hacía Pablo cuando fue llevado y estuvo prisionero en Roma. Él también enviaba cartas. Él buscó siempre el propósito que Dios le había encomendado de predicar su palabra. Él buscó medios, buscó formas. Son dos personajes muy similares que se mencionan en la palabra del Señor, que no dejaron de predicar la palabra del Señor hasta su último respiro, hasta que dejó de latir su corazón. Ellos siguieron predicando la palabra del Señor. Pero sin embargo, nosotros cuando hacemos un análisis de lo que la iglesia cristiana en estos tiempos, en pleno siglo XXI, está viviendo, se ve una gran división dentro de las iglesias. Ya no hay santidad, ya no hay, hermanos, ese mismo fuego espiritual con que la iglesia primitiva se movía. Recuerdo yo en este momento cuando estaba Ananías y Zafira y vendieron una cierta propiedad y le mintieron al Espíritu Santo. Usted sabe que la mentira es al apartarse de lo que es la santidad de Dios. Entonces, cuando nosotros observamos y analizamos este acontecimiento de Ananías y Zafira, ellos tenían la autoridad o la facilidad de poder decidir cuánto iban a donarle a la iglesia para su uso de lo que es la obra de Dios. Pero ellos le mintieron. Entonces, ¿qué sucedió? A los dos fueron muertos por medio del Espíritu Santo porque le mintieron a Dios. Y en estos tiempos se mira lo mismo dentro de las congregaciones. Muchos hermanos se mienten unos a otros. Muchos hermanos buscan la división entre ellos mismos, levantando falsos testimonios. Hace mucho tiempo conversábamos con mi hermano así de aquí presente que sería muy bueno predicar sobre la unidad. Pero en ese momento no sentía yo en mi corazón el poder predicar acerca de eso. Hasta este día, mientras yo venía de camino para acá, para la casa de mi hermano Aside, me venía ese pensamiento y decía, razón tiene mi hermano. Porque en muchas iglesias lo único que se mira en estos tiempos es la división. La hermana hablando de su otra hermana. El hermano haciendo murmuraciones del otro hermano. Como que no está a gusto como el otro hermano está viviendo, como Dios ha prosperado a cierto hermano y como que empieza a sacar especulaciones, a hacerse ideas, a hacerse murmuraciones y a imaginarse cosas totalmente ajenas a la realidad de lo que se está viviendo. Muchas personas en estos tiempos están nada más con la mirada puesta en lo material y no en lo espiritual. Y no solamente en la iglesia a la que yo pertenezco, sino que a todas las iglesias. Yo no le voy a decir a qué iglesia pertenezco, porque no estoy predicando a títulos de iglesia. Tampoco en nombres de personas, sino que estamos predicando aquí cuál es la salida que Dios ha puesto a la humanidad para que pueda presentarse delante de su presencia. Esto es la santidad. Sin santidad nadie verá al Señor. Y una de las cosas, muchos piensan que con murmurar contra su hermano, contra los ministros, contra su prójimo, están bien. Déjeme decirle que también eso es apartarse de la santidad de Dios. ¿Por qué mejor no nos unimos en oración con todos los hermanos de la iglesia y estamos todos en un mismo sentir, así como lo demanda la palabra del Señor? Que si solamente dos se pusieran de acuerdo, solo imagínense si solamente dos se pusieran de acuerdo y clamaran a una sola voz en un mismo sentir, ¿no derramaría el Señor de su bendición sobre aquel lugar hasta que la bendición sobre y abunde? Claro que sí. Hay iglesias destruidas,
Hay iglesias que comenzaron en el espíritu, pero lograron terminar en la carne, en el libertinaje. Muchos quizá se han puesto a pensar que lo único que importa es el corazón y no las apariencias. Dios empieza a cambiar a la persona de adentro hacia afuera. A nadie le va a exigir que cambie físicamente su forma de vestir o su forma de hablar. A nadie se le va a exigir que cambie su forma de actuar. A nadie se le va a exigir que se quite esa ropa quizás a las mujeres provocativa y se empiece a vestir con pudor y modestia. A nadie le va a exigir el Espíritu Santo que va a poner en su corazón y en su mente el deseo de cambiar. Y lo mismo va para el hombre. No crea que no hay para el hombre, hay para todos. Porque ¿para quién le escribe nuestro Dios esta palabra que nos ha dejado? Dice en el versículo 12, pero dije que por el momento lo íbamos a dejar hasta allí. Capítulo 2, versículo 12 de 1 Juan dice: os escribo a vosotros, hijitos, porque vosotros vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. ¿Qué puede percibir usted acá en esta cita bíblica que acabamos de leer? ¿Cree usted que la palabra del Señor acá, la que el apóstol Juan escribe, le está diciendo al que no es cristiano? Claro que no. Él está escribiendo al cristiano. ¿Para qué? Para que se afirme en la palabra del Señor, en la santidad, que busque. ¿Por qué? Porque sin la santidad nadie verá al Señor. Sin la santidad usted no puede ir y predicarle la palabra del Señor, no puede ir y reprender demonios, no puede ir y sanar a los enfermos, no puede orar por los enfermos. ¿Por qué? Porque no tiene el respaldo del Espíritu Santo en su vida. Es necesario la santidad en la vida del cristiano para tener el respaldo. Que cuando le diga en el nombre de Jesús, yo le ordeno a esta enfermedad que salga de este cuerpo, sea el Espíritu Santo obrando sanidad. ¿De qué sirve que en algún tiempo algunos hermanos recibieron el bautismo en el Espíritu Santo, pero a causa de las debilidades, a causa del pecado que hay en su corazón o en su mente, contristó al Espíritu Santo y el Espíritu Santo huyó de ellos, de él, lo contristó, lo entristeció y el Espíritu Santo, el respaldo de Dios, se apartó? ¿Por qué? Porque fueron nación rebelde delante del Señor, como la iglesia primitiva, que Dios siempre a través de los profetas se manifestaba de una manera sobrenatural. ¿Qué sucedía allá en Egipto? Él les envió a Moisés para que los libertara, pero aún en el desierto ellos todavía tenían mente de esclavos. Porque aún en el desierto ellos se acordaban de allá de los dioses que tenían en Egipto e hicieron un becerro allá en el desierto. Cuando Moisés fue al monte a hablar con Dios, cuando fue a traer la tabla de la ley al monte, ellos se apartaron. Y lo mismo sucede. En aquel momento ellos no veían presencia de Dios con ellos, porque su líder no estaba Moisés. Y así sucede en muchas ocasiones. Cuando a veces el cristiano dice: no, aquí el pastor no me ve, aquí yo tengo libertad de pecar, mi líder no me mira. El Espíritu Santo está allí. Amén. Como saeta, ahí está el Espíritu Santo. Lo persigue donde quiera que usted va. Cristiano, si se llama cristiano, donde vaya usted, allí va el Espíritu Santo. Ahí está Dios, ahí está Jehová de los ejércitos. Dice la palabra del Señor dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de aquellos que le temen y los defiende. Pero los va a defender si está en santidad. Aleluya, gloria a Dios. Pero si ya vive en pecado, no espere el respaldo de Dios. No espere que el ángel de Jehová lo va a defender cuando venga la prueba. No espere el respaldo de Dios. Porque Dios tiene algo que aquel que se humilla, Él lo enaltece. Pero el que ya se cree sobrenatural, aquel que se cree súper cristiano, que nada le hace daño, a ese le permite Dios que sea humillado. No porque Dios lo tenga en pecado, no. Como algunos dicen: no, es que yo me caí del evangelio porque Dios permitió que me cayera. Déjeme decirle que no. Si usted cayó de la gracia de Dios, cayó del evangelio,
es porque dejó de orar, dejó de buscar de Dios. Y a esto es a lo que el apóstol Juan nos está llamando, a fundamentarnos en la fe. Aleluya. ¿Dónde está tu fundamento de la fe, querido hermano? No permitas que Satanás te robe esa bendición que Dios quiere darte. A ti el Señor te está llamando a predicar su palabra a todos los rincones de la tierra. Porque ¿qué va a suceder? ¿Cuándo es que va a venir? ¿Cuándo va a ser la venida del Hijo del Hombre a esta tierra? Cuando el Evangelio sea predicado a todos los confines de la tierra. Cuando el Evangelio sea predicado a todos los rincones de la tierra. Pero ¿cómo el Señor va a enviar predicadores si la iglesia completa se ha corrompido y se ha apartado de la palabra del Señor? Se ha apartado de los ayunos, se ha apartado de la vigilia. ¿Cómo va a ser un respaldo de parte de Dios? Gloria a Dios. Si el cristiano lo único que mira en estos tiempos son redes sociales. Aleluya. Lo único que el cristiano mira en estos tiempos es estar pendiente del Netflix, pendiente del YouTube, pero solamente para ver porquerías, pendiente de cuánta cosa el ser humano ha inventado para que el ser humano se aparte. En estos tiempos que hemos vivido de pandemia, de cuarentena y de todo lo que se puede decir, que el enemigo ha minado tanto la mente del ser humano, que no solamente los que no son cristianos han caído en eso, sino que también el cristiano, a muchos, y el Satanás los ha arrastrado hasta ese nivel de que se aparten, que se olviden de la oración y que vivan pendientes, ya no de la televisión, porque ya la televisión quedó atrás. Anteriormente, en mis tiempos de juventud, me recuerdo que muchos cristianos decían que el ídolo del cristiano era la de la televisión y estar pendiente de la hora de la televisión, porque iban a pasar el partido de fútbol o que ya era hora de la telenovela. Ya no. El ser humano poco a poco fue dejando, cuando buscó de Dios, fue dejando esa costumbre de estar pendiente de la televisión. Pero Satanás inventó toda esa tecnología. Ahora, ¿para qué? Para metérsela en las mentes, en los corazones y que se aparten de Dios. Pero es decisión que nosotros tenemos como cristianos. Tenemos libre albedrío nosotros como cristianos de poder decir, no, esto no lo hago. ¿Por qué? Porque esto le desagrada a Dios. Nosotros sabemos cuáles son, hermanos, los frutos de la carne y cuáles son los frutos del Espíritu. Los frutos del Espíritu son benignidad, amor, templanza, dominio propio. Pero que los dominios de la carne son maldicencias y todo aquello que se aparta de la voluntad de Dios, pecar, pecar y pecar y pecar. Entonces el hombre ama tanto el pecado que se olvida de Dios. Muchas personas ya no oran ni siquiera cuando van a comer para darle gracias a Dios por el alimento. Mientras que hay muchas personas que no tienen nada que comer en sus mesas, que le piden a Dios, Señor, provéeme el alimento para mis hijos, o provéeme el alimento para el día de mañana, porque solamente para hoy tendríamos. Hay ese tipo de personas todavía en estos tiempos que están pidiéndole a Dios por una provisión de empleo, porque no tienen empleo, no tienen cómo solventar sus necesidades, o no tienen la manera cómo satisfacer sus necesidades materiales, o de darle educación a sus hijos, o de alimentar a sus hijos. Muchos hasta mueren, o de una enfermedad por no tener los fondos económicos para poder tratarle la enfermedad a sus hijos. Sin embargo, aquel que está gozando de las bendiciones que Dios le ha dado, lo que hace es apartarse del Señor. Gloria a Dios. ¿Cree usted que todo esto le agrada al Señor? Con nuestras acciones nosotros negamos que vivimos en luz. Dice el versículo 9 que leímos anteriormente: el que dice que está en luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. Si nosotros aborrecemos a aquel que necesita, cuando se acerca y pide, ¿quién cree que está sucediendo? Estamos aborreciendo a nuestro hermano, no estamos en luz. En la iglesia primitiva aún dice la palabra del Señor que todas las cosas las tenían en común. En el capítulo 2, 42, por ahí lo vemos. Si usted tiene acceso a su Biblia, léalo. Dice que compartía con sencillez de corazón en sus casas, y todas las cosas las tenían en común. Vendía sus propiedades para poder solventar las necesidades de los hermanos. Ahora ya no vivimos el amor ágape, ya no vivimos el amor fraternal entre hermanos.
Ahora lo que se ve es divisiones. O se pelean, en muchas iglesias se pelean los privilegios dentro de las iglesias. Que por qué a aquel hermano sí le dan privilegios y a él no. Que por qué aquel tiene preferencia para que lo tengan en el púlpito y a él no. Algo debe haber hecho aquel hermano para que lo tengan allí. Seguramente busca más de Dios. Seguramente se entrega más a Dios. Seguramente se prepara más con lectura de la palabra, con oración, con ayuno. Y Dios recompensa todo esto. No es que el hombre ponga en alto a otro hombre, sino que Dios que va levantando conforme a la búsqueda de cada cristiano. Dios va poniendo en lugares específicos a personas que a Él le sirvan, conforme a su entrega, conforme a su búsqueda. Porque los profetas no eran ningunos aguados, no eran ninguno de aquellos que no buscaban de Dios, sino que dice que si ustedes ponen a meditar en lo que los profetas decían, cada vez que iban a profetizar, ellos decían: vive Jehová en cuya presencia estoy. Que de aquí a tantos días va a dejar de llover, decía Elías. Por 3 años y medio dejó de llover. Después él oró para que volviera a llover y llovió. Ezequiel lo mismo, cuando profetizaba: vive Jehová en cuya presencia estoy. Y esa es la palabra que nosotros como cristianos debemos de tener en nuestra mente, si estamos seguros que vivimos en la presencia de Dios. Cuando vayamos a orar con la autoridad que el Espíritu nos ha dado, en sus manos hay poder, en sus palabras hay poder. Lo que testifique su boca, eso va a ser. Pero si usted predica calamidad, si usted predica maldición, eso va a recibir. Si usted predica sanidad, eso va a recibir las personas por las que usted ore. Sobre los enfermos pondrán sus manos y ellos van a sanar, dice su palabra. ¿Por qué? Porque tenemos al Consolador con nosotros. Tenemos el Espíritu Santo. Y es obra del Espíritu Santo que en este momento usted está escuchando esta palabra del Señor. Si usted se ha cautivado con este mensaje y ha estado pendiente de esta palabra, es porque el Espíritu Santo ha puesto el interés en su corazón para que tenga la delicadeza de poder atender esta palabra que Dios ha llevado a su vida. A muchos no les escucha, no les gusta escuchar exhortaciones. Muchos quieren escuchar el evangelio de la prosperidad o que les digan que así también. Estos tiempos ya no es tiempo de predicar la palabra del Señor suavecita, sino que de predicar la palabra tal y como es. Porque la palabra del Señor está escrita para jóvenes, para viejos, para hijos y para padres, para ancianos, para todos está siendo predicada esta palabra. Gloria a Dios. Pero ahora voy con los amigos. Dice el versículo 15: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y esto trae consecuencias, querido amigo. Es un buen momento para que se ponga a pensar a dónde iría a parar su alma si no busca la santidad de Dios, si no busca la presencia de Dios, si no busca de Dios. ¿A dónde irá a parar su alma? O en el momento que venga la prueba, cuando los amigos se apartan, cuando ya no hay amigos, ¿a dónde iría a parar su alma? ¿A dónde va a estar la solución en el momento de la enfermedad? Si no están los amigos, no tiene nada. Gloria a Jesús. Pero si usted está perseverando en el camino de Dios, lo tiene todo. Porque puede venir confiadamente al Padre en el nombre de Jesucristo y recibir. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén, gloria a Dios. Promesa del Señor para su vida, amigo. Gloria a Dios. Si usted permanece en la palabra del Señor, usted tiene vida eterna y vida en abundancia, eternamente y para siempre. Aunque su vida desaparezca, aunque usted muera, tiene la esperanza
que su nombre esté escrito en el libro de la vida, porque ha vivido en santidad. Sin esa nadie verá al Señor en aquel día postrero. Gloria a Dios. Cuando Cristo venga por su iglesia, cuando suene la final trompeta en donde los muertos en Cristo resucitan primero, allí debe de estar usted, querido amigo. Me gustaría a mí que al igual que nosotros en aquel día pueda levantarse con la iglesia. Si no ha muerto todavía, pueda ser transformado y reunirse con aquellos allá en las nubes juntamente con Cristo. Es ahora que le hago el llamado a usted, querido amigo. Gloria a Jesús. Entréguele su vida a Cristo Jesús. Porque este mundo pasa. Gloria Y sus a Jesús. deseos. Pero si usted permanece en Él, vivirá para siempre. Amén, gloria a Dios. Esa es la esperanza del cristiano. Que no le tememos a la muerte porque estamos confiando en Cristo. Si usted ha tomado en su corazón la decisión de servirle a Cristo, de entregarle su vida a su corazón y su corazón en las manos de Cristo, haga esta oración conmigo. Amén. Señor Jesús, me arrepiento, soy pecador, he vivido en desobediencia. Gracias doy al Padre por haber enviado a su Hijo a morir en mi lugar en esa cruz del Calvario. Gracias. Ahora lo recibo como mi único y suficiente Salvador en mi vida. Gloria a ti, Señor. Gracias, Señor Jesús. En nombre de Jesús. Gracias. Ahora vamos a orar por esta palabra. Gracias, Dios poderoso, Esta palabra, Señor. por habernos concedido estar predicando esta palabra, Señor amado, que antes de llegar al corazón del oyente, Señor, ha llegado a nuestras vidas, Dios. En nombre de Jesús. Y permitir, Señor amado, que seamos como un río, Señor amado, que fluye para vida eterna, Señor. Permite que esta palabra, Señor, sea esa agua de vida, Señor. Gracias, Señor. Y que aquellas personas que han recibido, oh Dios de gloria, esta palabra, que te han entregado su vida, En el nombre de Jesús. sus nombres pueden estar escritos en el libro de la vida, Señor. Gracias te damos, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús, por cada oyente, Señor. Gracias, Señor. Amén. Gloria a Dios. Gracias por Aleluya. acompañarnos, queridos hermanos, amigos. Sabemos que la palabra de Dios es dura. Es dura. Aunque la palabra venga como venga, yo estoy completamente seguro que el que ya nació de nuevo, como dice la Escritura, venga como venga, la palabra para él es viva, o pan de alimentación. Como dijo Cristo, yo soy el pan de vida para todo aquel que crea. Ir por el mundo, y el que crea, ese será salvo. Mas el que no crea ha pasado a condenación eterna. Aleluya. Entonces, resistan al diablo y él huirá de vosotros. Pero esa resistencia no la va a poner usted mismo, sino que esa resistencia solo el Espíritu Santo de Dios la puede dar. Sin mí, dijo Cristo, nada podemos hacer. Amén, gloria a Dios. Acerquémonos a Dios y Él se acercará a vosotros. Son dos palabras que no le pertenecen a Dios ni le pertenecen al diablo. Los pertenecen a nosotros mismos. De nosotros depende si queremos obtener el favor de Dios, acerquémonos. De nosotros depende si nos queremos dejar ganar de la tentación, resistámoslo. Amén. Golpes van a venir, tentaciones y todo eso. Pero para eso Dios nos ha puesto espíritu Amén. con poder dentro de nosotros mismos. Gloria a Dios. Aleluya. Que Dios les bendiga y que Dios les guarde. Amén, hermanos. Dios me los bendiga. Hasta la próxima.